Bully Magnets presenta. A finales del siglo XIX, México entró en su proceso de industrialización luego de establecerse la República Liberal de Benito Juárez, Lerdo de Tejada y finalmente de Porfirio Díaz, quien tomaría el mando del país y daría forma al nuevo sistema económico de México. Y es aquí donde comúnmente se piensa que México se convirtió en un país rico y próspero durante el Porfiriato. Pero ¿realmente fue así? ¿Realmente México se encaminaba a ser un país rico y desarrollado? Bueno, eso es lo que vamos a ver en este video. ¡Qué bien! Ya era momento de que hablaran de mí. Bueno, más o menos, porque no hablaremos como tal de Porfirio Díaz, sino más bien de la economía y el desarrollo económico de su época. Pero para comenzar, como siempre, necesitamos algo de... ¡Contexto histórico! Nuestra historia comienza en 1876. Porfirio Díaz llega al poder y con él la continuación del plan liberal capitalista que había comenzado Juárez. Sin embargo, la perspectiva del nuevo presidente era diferente a la de sus antecesores. Vamos a crear un sistema basado en la inversión extranjera y la mano dura. Y eso no era casualidad. Luego de las intervenciones extranjeras, México finalmente encontraba la paz a pesar de la división política, y se encontraba ahora en medio de un panorama mundial en pleno auge del imperialismo capitalista. Es decir, que en ese momento las grandes potencias industriales del mundo comenzaron un proceso de dominación colonial fuera de sus territorios, en una gran carrera por dominar tanto como fuera posible. Pero no nos distraigamos con eso, pues ya tenemos un video al respecto. Se los dejo aquí y en la descripción del video. Para el joven Porfirio Díaz, el gobierno consistía en consolidar la paz mediante el sometimiento del pueblo y el fortalecimiento de los poderes del gobierno, la iglesia y el capital privado. Esto con el objetivo de crear un gobierno central fuerte que controlara la nación mediante la red de telégrafos y de ferrocarriles que ya estaba construida. Así inicié la construcción de un México liberal capitalista de carácter oligárquico. ¿De carácter oligarca? Oligárquico quiere decir que mi gobierno solo está en manos de los más ricos. Al mismo tiempo que iniciaba la presidencia de Porfirio Díaz, comenzaba también la segunda revolución industrial en el resto del mundo. Esto es importante porque México era poco industrializado y la apertura de capitales extranjeros era la única manera de acceder a la nueva dinámica mundial. Para conocer más sobre la revolución industrial y las dinámicas económicas de la industria y los monopolios, les recomiendo un video que ya hicimos sobre el tema aquí arriba en las tarjetas y en la descripción del video. Por el momento, a nosotros solo nos basta saber que nuestra región era dominada económicamente por los intereses y la expansión de Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Durante el Porfiriato se abrió el país a la inversión extranjera y se subordinaron las actividades del campo, la industria, la minería, la electricidad, la banca, el comercio y el petróleo completamente a los privados, mientras que el gobierno se encargaba de cobrarles pocos impuestos y resguardar sus intereses. Aquí tenemos de todo: minas, grandes campos, mucha vegetación y todo lo que quieran para hacer negocios. Sí está muy bonito México, pero no estoy seguro. Aquí no hay esclavos, ¿sabe? Eso no es problema, aquí hay mucha gente que puede trabajar prácticamente gratis y sin quejarse. Y es que para 1876 México era un país en quiebra, endeudado y dividido. Las pequeñas poblaciones en general estaban incomunicadas, las personas eran analfabetas y en general solo se dedicaban al campo, que estaba siempre a expensas del clima y de la fuerza animal. La minería estaba estancada y únicamente en los puertos había un poco de actividad económica derivada de las importaciones y del tránsito de personas. Sí, somos pobres, ya quedó claro. Durante el Porfiriato, la burguesía mexicana se convirtió en subordinada del capital extranjero, por lo que más que empresarios eran vigilantes y administradores. Claro, con el paso del tiempo se crearon nuevas fortunas locales que estaban basadas también solo en la extracción de recursos, por lo que en México nunca despegó la creación de una verdadera economía de mercado. En general, el sistema económico del Porfiriato estaba basado en exportar materias primas y minerales, recibir inversión extranjera para desarrollar vías férreas, eléctricas, bancos y comercio. Por otro lado, México importaba productos manufacturados de las grandes potencias. Un plan perfecto, donde nada puede malir sal. Ay,
Eso es lo primero que sale mal. Pero vamos por partes, porque la economía del porfiriato tiene muchos frentes y vale la pena ver cada uno de ellos para entender cómo era el proceso de industrialización de México. El campo en el porfiriato. En 1883 se promulgó la ley de deslinde y colonización de terrenos baldíos, que básicamente expropiaba las tierras que en ese entonces eran comunes a las comunidades indígenas y las dividía en terrenos de venta libre. La idea era crear títulos de propiedad para legalizar la tierra, pero convenientemente los indígenas no tenían dinero para pagar estos títulos, ni tampoco tenían mucha idea de qué estaba pasando, por lo que el gobierno vendió grandes extensiones de territorio comunal indígena a precio de ganga. Para colmo, luego los propios indígenas se veían en la necesidad de trabajar en sus antiguas tierras solo para sobrevivir. Una jugada maestra, si me lo preguntan. Con la nueva estructura jurídica de la tierra, la distribución claramente cambió, pues durante la primera mitad del siglo XIX, cerca del 40% de México eran tierras comunales, mientras que para 1910, solo 11,000 propietarios controlaban más de la mitad de todo el territorio nacional. Entre ellos, había solo 840 grandes hacendados. Este esquema de terratenientes tenía bajo su control a cerca de 3 millones de peones. Las concesiones de la tierra incluían el derecho sobre el agua, ríos y pozos. Incluso te daban derecho a tener propiedad sobre todo lo que hubiera en el subsuelo, por lo que era un gran trato, especialmente años más tarde cuando se descubrió que había nuevos yacimientos petroleros en el territorio mexicano. ¡Ey, un momento! ¿Alguien dijo petróleo? Sí, petróleo. Pero eso lo veremos un poco más adelante. Por ahora lo que nos importa saber es que las haciendas se dedicaban a la exportación de productos como el azúcar, el café, el tabaco y el enequén, y de vez en cuando a la producción de maíz, que era el sustento para los peones. La industria en el porfiriato. Al inicio del porfiriato, la industria nacional era prácticamente inexistente, en primer lugar por la vocación agrícola del país, y en segunda porque no existía una economía de mercado donde colocar productos industriales. Sí, porque somos pobres, ya quedó claro. Sin embargo, el desarrollo de nuevos caminos, el ferrocarril, la electricidad y la mano de obra barata dieron pauta a la primera industria de textiles y zapatos de México. También dieron pauta a los grandes almacenes de exportación de tabaco, café, azúcar y licores. Una de las grandes obras industriales de la época fue la presa hidroeléctrica Necaxa, que se planeó para alimentar de electricidad las minas de Pachuca, pero que también garantizó el suministro eléctrico para los estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, el Estado de México y el Distrito Federal. Lamentablemente en México el analfabetismo era generalizado, por lo que no podemos hablar mucho de inventos o de procesos industriales hechos en el país. Finalmente, todo aquí estaba hecho por y para las necesidades del capital extranjero. La minería y el petróleo en el porfiriato. Durante la época colonial, la minería era una de las actividades principales de México. Sin embargo, para el siglo XIX, la mayoría de la explotación estaba controlada por los ingleses. Luego, durante el porfiriato, eso cambió. Con la apertura de la economía y la cada vez más extensa red de ferrocarriles, los estadounidenses tuvieron más presencia en el país, particularmente en el área de la minería, donde se encargaban de la extracción del oro, plata, cobre y zinc, particularmente en la zona norte de México. Los beneficios del gobierno para las empresas mineras eran enormes, estaban casi exentas de impuestos, podían importar maquinaria libremente y no tenían que ofrecer garantías laborales a sus empleados. Así, para el año de 1900, había 800 empresas estadounidenses operando en México, 40 británicas y otras pocas francesas, mientras que solo había 150 empresas mineras mexicanas. Bueno, yo diría que es un buen trato. Además de eso, también se les daba propiedad sobre el subsuelo, por lo que además de los minerales, el petróleo era de propiedad privada. De allí que en 1883 se creó en Tabasco la primera empresa petrolera, y se iniciaron los trabajos de extracción en la zona por parte de Inglaterra y Estados Unidos. ¡Sí! ¡Petróleo gratis! ¡Me encanta ese tal Porfirio Díaz! El transporte y las comunicaciones en el porfiriato. Los viejos caminos usados desde la colonia eran complicados y peligrosos, pero desde la construcción del ferrocarril en el gobierno de Benito Juárez, la red se fue ampliando poco a poco, especialmente durante el porfiriato.
El ferrocarril era el gran símbolo del progreso y del capitalismo, del capital extranjero. Una gran herramienta que conectaba a Estados Unidos con los centros mineros mexicanos, los puertos y la capital. Una red de vías que conectaba perfectamente todo para extraer recursos de manera muy eficiente. Para 1910 la red férrea constaba de 19.000 kilómetros de vías y transportaba alimentos, minerales, materias primas y personas por los principales puntos del país. Además que permitió el desarrollo del norte de México llevando a miles de personas para trabajar en la minería. Además con el ferrocarril iba también el telégrafo, una enorme red de cableado que conectaba a cada vez más personas. Tenemos un video sobre eso aquí mismo, así que ya saben, pueden encontrarlo aquí y también allá abajo. ¿El plan económico valió la pena? La liberalización de la economía transformó indudablemente a México y lo incorporó de lleno en el nuevo modelo mundial. Aceleró su industrialización y permitió la entrada de dinero al país. También el porfiriato ayudó a que crecieran las principales ciudades y se logró conectar miles de kilómetros de ferrocarril hasta Estados Unidos. Yo diría que fue todo un éxito. Así es, un éxito total. Bueno, si repasamos todo lo que acabamos de ver, yo no utilizaría exactamente la palabra éxito. Es momento de una opinión poco popular. Pongamos las cosas en perspectiva. Por un lado, se inició la industrialización y la construcción de infraestructura en el país, pero por otro, esa infraestructura estaba hecha para favorecer solo a los intereses de los extranjeros. Por un lado, había trabajo y actividad económica en todo el país, pero por otro, el gobierno no les cobraba impuestos y las ganancias de ese trabajo se iban directamente fuera de México. No me está gustando a dónde va esta conversación. Hay que entender también el contexto de expansión imperialista de la época. En este caso, México nunca se convirtió en una colonia o protectorado. Sin embargo, sus recursos y su población fueron explotados como si lo fueran. Aunque claro, con el aval y consentimiento del gobierno y su élite. Y allí es donde falla el porfiriato. ¿De qué te sirve generar riqueza si esa riqueza no se va a distribuir entre las personas que la generan? ¿De qué te sirve crear un modelo liberal capitalista si no vas a crear mercados internos? ¿De qué te sirve generar industria si no vas a alfabetizar a las personas para que fortalezcan tu industria interna? ¿De qué te sirve construir una democracia liberal si al final te vas a comportar como una colonia subordinada a la explotación extranjera? Vaya, si lo pones así, lo haces ver bastante feo. Hay que poner las cosas en balance. El modelo porfirista también logró sanear las finanzas del país por primera vez en todo el siglo, y en 1894 México ingresó más dinero del que gastó por primera vez en todo el siglo, y logró encaminarse hacia unas finanzas medianamente sanas. Pero a pesar de ese periodo de finanzas sanas, México nunca estuvo ni así de cerca de liquidar sus deudas, ni mucho menos de convertirse en un país desarrollado y próspero como comúnmente se cree. Sí, somos pobres, ya lo dejaste claro, bastante claro. Y bueno, ahora toca saber qué es lo que opinan ustedes sobre la economía en el porfiriato. Y ya que están por allí, aprovechen para dejar su like y su suscripción si es que aprendieron algo nuevo. Además, recuerden que tenemos el sistema de membresías y de Patreon con el que nos pueden apoyar mes a mes. Con eso garantizan que sigamos trabajando en esto y puedan tener más videos y podcasts cada semana. Además, tendrán algunos beneficios adicionales por pertenecer a estos programas. Ahora sí, amigos, es todo por mi parte. Yo soy Reinhardt y nos vemos hasta la próxima. Bye. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y también en nuestro canal secundario de Bully Podcast. También puedes encontrarnos en Spotify, iTunes y Google Podcast. Todos los links abajo en la descripción.